ustedes, doctores San Martín Rodríguez, a Prensa Radial y a este importante noticiero que nos permite llegar a la mayoría de la ciudadanía de la región sur del Ecuador. En efecto, como la ciudadanía conoce, el Sindicato de Trabajadores Municipales planteó 2 trámites, es decir, se abocó a 2 conflictos colectivos, uno de ellos relacionado con el incumplimiento de obligaciones legales y contractuales por parte de la administración municipal, que vienen desde el año 2012, relacionados en esta última parte con el 14º contrato colectivo. Y lo otro tiene relación con el trámite del proyecto 15º contrato colectivo, que tendría vigencia para los años 2016 y 2017. ¿Ya? En este orden, el pliego de peticiones culminó su tratamiento como correspondía, como establece el Código del Trabajo. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje dictó el fallo correspondiente favorable a los trabajadores y mandó al municipio a ejecutar una serie de temas que estaban dentro de ese trámite. Uno de ellos fue el relacionado con la nivelación de los sueldos de los trabajadores municipales durante los años antes indicados, del 2012 al 2015, que, asignada a la perito correspondiente, informó que eso ascendía a la cantidad de $3.400.000 aproximadamente. En estas consideraciones, el doctor José Castillo, a la sazón alcalde de Loja, dijo de manera enfática, pública y notoria que él no iba a cumplir ese fallo. Él pensaba que estaba seguramente en la década robada, en la década de Correa, donde podía y hacía lo que le daba la gana, la regalada gana, pero no es así. En estas circunstancias, el fallo, una vez que se ejecutó, agotado los recursos que la ley franqueaba a las partes, pasó a la fase de ejecución a manos de la presidenta del Tribunal de Instancia, la doctora Silvana Silva Cuenca, que dicho sea de paso ha actuado como muchos de los funcionarios del Ministerio del Trabajo, apegada a derecho, imparcialmente y ejerciendo su autoridad. Bien, el día 5 de junio providenció disponiendo a los representantes legales del municipio que acrediten en 10 días el cumplimiento de ese fallo. No lo hicieron. En estas circunstancias, el día miércoles de la semana anterior, nosotros solicitamos como Comité Especial Único representando a los trabajadores que se dicten una serie de medidas cautelares, entre las cuales estaba la relacionada con dictar la prohibición de salida del país y adicionalmente de que se remita a la Fiscalía las piezas procesales respectivas para el enjuiciamiento que corresponde. Esto es por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. En estas consideraciones, la doctora Silvana Silva, como correspondía, contestó, luego de que sentara la razón la señora secretaria, no me va a permitir leer textualmente la providencia. De acuerdo al artículo 372, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, ley supletoria al Código del Trabajo, en vista de que el gobierno municipal, a través de sus representantes, no han dado cumplimiento a lo dispuesto en providencias de diversas fechas, conforme a la razón sentada por la señora secretaria el 20 de junio a las 13 horas y al tenor de lo dispuesto en el artículo 131 del Código Orgánico General de Procesos, con el fin de precautelar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje mediante el fallo de fecha 28 de agosto de 2017 a las 8:30, se dispone como medida cautelar la prohibición de salida del país de los señores doctor José Bolívar Castillo Vivanco con cédula tal y doctor Diego Gustavo Patiño Izquierdo con cédula tal. Para ello, ofíciese a la Dirección de Migración y Extranjería de Loja. Es decir, esta es una orden de juez competente
que ya se encuentra registrada en los anales de la Oficina de Migración, y por tanto el doctor José Castillo, exalcalde de Loja, no puede salir del país por los aeropuertos o por las carreteras hacia el norte o el sur, por aire o por tierra o por mar. Señor doctor, ¿esta disposición rige a la persona natural o a la persona jurídica? Porque en ese momento él ejercía las funciones de alcalde del Cantón Loja. Efectivamente, esto rige para el representante legal que en funciones incumplió con la obligación de ejecutar esa orden. En estas consideraciones, el doctor Castillo está prohibido de salir del país, no solo porque ejercía a la sazón la alcaldía de Loja, sino porque personalmente es responsable de la comisión de esa infracción, si cabe el término. Doctor, estamos hablando de que la revocatoria del mandato no extinguió esta responsabilidad. De ninguna manera, de ninguna manera. Es más, tengo entendido de que está cursando una solicitud en ese sentido, pero la señora inspectora tendrá que pronunciarse por la improcedencia de ello, por cuanto efectivamente no cursa. Ya, señor doctor, y bueno, le llamo después. Estamos hablando en el sentido, por ejemplo, de estos derechos de los trabajadores. ¿Los derechos de los trabajadores no es responsabilidad directa de quien administra el municipio? Por supuesto, en este caso del alcalde de Loja que esté en funciones, porque aquí le hago notar, se está mandando, entre otros rubros, a pagar nivelación de sueldos de los años 2012, 2013. Periodo en que estuvo todavía el ingeniero Jorge Bailón, 2014-2015, cuando ya entró el doctor Castillo. En todo caso, el responsable es el municipio en la persona de los representantes legales del mismo, esto es el alcalde y el procurador síndico municipal. Ahora, doctor, yo le preguntaba eso en el sentido de quién administra el municipio es el responsable directo. Si estamos hablando de que el doctor está incapacitado, por ejemplo, de poder viajar o salir del país, así sea una persona natural en este momento después de la revocatoria, esta responsabilidad es exclusivamente para él, no para el actual funcionario del municipio. Efectivamente, para él. Si es que obviamente la señora alcaldesa incumplir, hay otras medidas que están todavía en manos de los trabajadores para presionar el cumplimiento, entre las que se encuentra el secuestro de vehículos, por ejemplo, la cuestión relacionada con multas, ¿no?, a los representantes legales del municipio. Pero personalmente, eso tendrá que ser decisión de los trabajadores. Pienso que por ahora debemos dar un compás de espera para ver qué actitud tiene la señora alcaldesa al respecto, porque yo personalmente considero de que frente a esta situación, el doctor Castillo pues no va a presionarla a ella, y si la presiona pues ella no va a aceptar, no seguir manteniendo esta contumacia que los ha conducido a ponerse prácticamente fuera de la ley. Ahora, la pregunta, señor doctor, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la licenciada Piedad Pineda decide y resuelve de que lo actuado por el anterior alcalde del Cantón Loja estaba no apegado a derecho, una disposición ilegítima, y procede a reparar los daños ocasionados a los trabajadores? ¿Qué pasará con la decisión jurídica en contra del exalcalde? El momento que ellos acrediten el cumplimiento del fallo dictado el 28 de agosto del 2017, entonces el cumplimiento, ya sea depositando lo que tienen que depositar en el Ministerio del Trabajo para que sea transferido a las cuentas individuales de los trabajadores municipales, el momento que ellos envíen una propuesta al Ministerio del Trabajo para que se nos corra traslado a nosotros o se nos invite a conversar sobre el particular y lleguemos a una conciliación, ¿no es cierto? En esas condiciones, evidentemente, la señora inspectora tendrá que levantar todas las medidas cautelares, sin perjuicio de que algunas de ellas ya
no tienen reversa, como es el caso de la presentación y tramitación en la Fiscalía de Loja de la documentación respectiva para que se inicie el procedimiento por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, conocido como desacato. Uh-huh. Entonces, ese asunto seguirá de oficio porque ya la infracción está cometida. Exactamente. La infracción ya está cometida. El delito está cometido o el hecho. Exacto. Entonces, ya la infracción está cometida y esto continuará. De todas maneras, pues el Comité Especial Único tiene ahí la facultad para comparecer como representante de los ofendidos, en este caso de los 1.132 trabajadores, y presentar eventualmente la acusación particular que corresponda cuando venga la etapa de juicio. Ahora, doctor, en esta circunstancia, por ejemplo, en el momento que la licenciada Piedad Pineda resuelva darle el tratamiento pertinente y apegado a lo que sería el debido proceso, ¿ustedes qué harían en ese sentido? Porque lo que nos interesa saber es si la causal o la determinación del juez de que el señor doctor José Bolívar Castillo no puede salir del Ecuador es por esta motivación que usted nos está manifestando a nivel de como le decía prensa radial. Todavía los trabajadores tienen algunas cartas bajo la manga. Uh-huh. Tiene algunas cartas. El asunto del secuestro de vehículos, el asunto relacionado con las multas al municipio, que son progresivas, no teniendo en cuenta los afectados, el monto, etcétera, etcétera. En esas circunstancias yo entiendo personalmente, y le sugeriría a los trabajadores que le demos a la señora alcaldesa un compás de espera antes de solicitar la efectivación de estas medidas, a ver si es que plantea un diálogo, porque los trabajadores siempre han estado dispuestos a dialogar con el propio doctor Castillo, inclusive lo convocaron a asambleas públicas para que vaya personalmente a explicar su posición y de ese modo persuada a los trabajadores de que han escogido el camino inadecuado. Doctor, usted como abogado defensor de los trabajadores está abriendo la puerta para conciliar este tema, para poder conversar y dialogar correctamente. Esta ha sido la política del Sindicato de Obreros Municipales de Loja, con mi patrocinio, obviamente. Inmediatamente deposicionada la directiva que recuperó este instrumento de defensa de los derechos de los trabajadores, se cursó al señor José Castillo, uh-huh, en ese entonces alcalde de Loja, una solicitud de audiencia para tratar los problemas de los trabajadores. Ni siquiera quisieron recibirnos inicialmente. Luego de eso no nos contestó. En fin, todas las peticiones que mandaba el sindicato tenían que pagar la especie valorada correspondiente. Imagínese usted, cualquier petición colectiva o individual. Doctor, pero por ejemplo este llamado que usted hace a la licenciada Piedad Pineda o al alcalde que quede en funciones de mantener este diálogo para a lo mejor evitar estos conflictos que se han llegado en estos momentos con los trabajadores y las autoridades del municipio, ¿esto extingue derechos de repetición? Porque hay un daño a lo mejor, señor doctor, que se provocó por no haber dialogado correctamente al municipio y a la ciudad. Por supuesto que eso no exime, pues no, ese es otro de los mecanismos que tienen los trabajadores para eventualmente reivindicar sus derechos a través precisamente del ejercicio del indicado por usted, porque es de responsabilidad de este señor, no, su tosudez, su prepotencia, su intocabilidad, la que ha conducido al municipio a estar en circunstancias de morosidad para con sus trabajadores, incumpliendo flagrantemente el Código del Trabajo y el 14º contrato colectivo, y no se diga la Constitución de la República, que establece en el artículo 328, por ejemplo, que los sueldos son considerados como crédito privilegiado frente a cualquier otra obligación, excepto los alimentos. En estas consideraciones, por ejemplo, en relación o con relación a la nivelación de sueldos, ¿no? Ahí habría una violación a la Constitución de la República y, por tanto, en mi opinión, conforme yo lo he manifestado a la señora inspectora, una puerta abierta para que se embarguen
a pesar de la prohibición expresa del Código Orgánico Monetario y Financiero de que se pueda hacer el embargo de las cuentas del municipio. Esa es como una medida coercitiva final. ¿O está dentro del parámetro y del rango que determina la ley? Nosotros la hemos planteado, la señora inspectora está en desacuerdo con eso y la desechó, precisamente. Esa es la opinión. Porque es prácticamente paralizar la parte operativa de un municipio, embargando maquinaria y vehículos. Es decir, en este caso cuentas, porque en el caso de los vehículos solo se pueden secuestrar aquellos que no estén destinados al servicio público. Es decir, aquellos vehículos en los que chonteaba el doctor José Castillo, su esposa y sus brazos derechos. Ya. Ahora, doctor, cuando usted habla de abrir el diálogo con el actual alcalde que quede en funciones, pero ¿cuál será también la disposición de los trabajadores a lo mejor de renunciar a algunos aspectos que permitan la viabilidad para establecer un diálogo y un compromiso entre autoridad y trabajadores? Ya más de renunciamientos de los que han hecho los trabajadores, yo creo que no se les puede pedir. Por ejemplo, uno de aquellos es el relacionado con el pago de intereses, ¿ya? Desde el 2012, vea usted lo que hubiera significado para el municipio de Loja la aplicación del artículo 614 del Código de Intereses, que en lo relacionado a asuntos de sueldos y otros beneficios sociales, no se tiene que aplicar el interés legal conforme a esa disposición del Código del Trabajo. Claro, que es lo pertinente, pero si hay esa disposición, esa situación de los trabajadores de dejar a un lado esa situación, yo creo que es a favor de la ciudad. De hecho, así han procedido. Claro, porque es a favor de la ciudad, porque la ciudad tiene que pagar esos intereses. Así es, pero imagínense, son parte de los sueldos de los trabajadores. Claro. ¿Cómo renunciar a eso? Imposible. No, los sueldos no, pero por ejemplo el tema del interés por culpa de ese tratamiento. De hecho, los trabajadores han renunciado a los intereses porque no hemos, pudiendo hacerlo, insistido en el particular. Perfectamente. Entonces, señor doctor, el tema de del tema de que no pueda viajar el alcalde fuera del país, eso ya le corresponde a los órganos pertinentes dar ese tratamiento después de que se pueda solucionar este problema con los trabajadores y la autoridad municipal. Así es, hasta tanto no se acredite el cumplimiento de todo el fallo dictado el 28 de agosto del 2017, las medidas cautelares como la indicada y otras están plenamente vigentes. Perfectamente, doctor. Yo le agradezco, doctor, por su participación a través de Prensa Radial en clarificarnos este tema de por qué el exalcalde del Cantón Loja no puede salir de la República del Ecuador a viajes internacionales, simplemente mantenerse en la República del Ecuador. Sí, puede viajar a Vilcabamba. ¿Pero por qué a Vilcabamba, señor doctor, si hay otras latitudes del Ecuador? Para que se sane del corazón como Mario Moreno Cantinflas, según el libro de Jorge Bailón. Muy bien, señor doctor, yo le agradezco su participación política aquí en Prensa Radial, clarificándonos este tema que es de interés, porque se hablaba de que se podía salir a vacaciones a nivel internacional y hay una orden de que no puede abandonar el país. Muchísimas gracias, doctor. Que haga turismo interno, primero el Ecuador y luego el extranjero, pues, ¿no? Para ver si está todo bien construido. Yo creo que ahora por esta situación va a tener que cumplir ese mandato del señor Correa, que era, como todos conocemos, el padrino del doctor José Castillo. Claro, ¿y qué va a pasar cuando lleguen a un sitio y digan de pronto no hay agua? Y ahora llámenlo al alcalde para que solucione los problemas de agua inexistentes en una población. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. El doctor Fausto Moreno Sánchez, abogado de los trabajadores del municipio del Cantón Loja, haciendo referencia sobre la orden de arraigo al exalcalde del Cantón Loja. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. Este es su noticiero, Prensa Radial.